aquella palabra que me causa reacciones. Es la materia que me permite conocer cómo funcionan las cosas, pero su gran densidad hace que mis compañeros se aparten un poco de ella. Pero hoy me siento con suerte y quiero ahondar en un tema interesantísimo que nos va a ayudar a entender cómo funciona nuestro propio mundo. Vamos a hablar de átomos. Pero voy a tratar de hacerlo divertido, así que antes voy a darles una explosión. 3, 2, 1. Los átomos. Seguramente han escuchado hablar de ellos. Yo lo pondría así: el mundo es atómico. ¿O no, amigo? Atómico. Se dice atómico. Pero, ¿por qué son importantes los átomos? Bueno, porque son la partícula más pequeña que existe. O al menos de eso se creía hasta que se descubrió el quark. Pero eso lo dejaremos para otro episodio. Primero, entendamos qué es el átomo. Pues digamos que tenemos una hoja de papel y la comenzamos a trocear. Estas divisiones nos van a llevar hasta un trozo diminuto que va a ser imposible de dividir. Ahora, en una escala mucho más microscópica, el átomo es la partícula más pequeña de la cual históricamente se creían muchas cosas, entre ellas que era imposible de ilustrar. Hoy trataremos de descubrir cómo llegamos de no saber absolutamente nada sobre el átomo hasta esta imagen de aquí, la más conocida de todas. Esta cosa que está aquí es la representación en imagen del átomo, al menos durante los últimos 100 años. A esto se le conoce como modelo atómico. Lo que hoy voy a tratar de explicarles es cómo llegamos hasta esta imagen de acá y la importancia que tiene para nuestra sociedad actual. Porque sin los átomos no existiría nada. Ni tú, ni yo, ni los árboles, ni las plantas, ni TikTok, ni los mangos, ni nada. Mejor aprendámoslo, porque no viene nada mal aprenderlo. Pero primero vamos a hacer un viaje en el tiempo. Nos encontramos en la antigua Grecia, hogar de los primeros filósofos y científicos de toda la historia, donde sus pasatiempos eran básicamente competir hasta morir del cansancio y realizar obras de teatro en una plaza muy amplia. Ahí aparece Demócrito, un señor con una mente descomunal que, escúchenme bien, a punta de meditación, intuición y razonamientos lógicos, pudo definir al átomo. Cuando yo medito, lo único en que concluyo es que me dan ganas de comer. Pero Demócrito no se inventó esto solo. Tuvo a su maestro, Leucipo, quien era un señor que también tenía ideas sobre la composición de la materia y el mundo que lo rodeaba. Ambos coincidieron que los átomos eran una composición correcta para formar todo lo que veían. Pero, obviamente, no tenían todas las herramientas como para crear el modelo que conocemos ahora. No obstante, sí tuvieron una definición de su representación de esto. Lo llamaron el átomo mecanicista. Bueno, no se ve exactamente así, pero sirve para ilustrar más o menos lo que creían estos señores. Ahora, los problemas con este modelo es que no tenían una ilustración realmente visible. Pero bueno, la historia humana está llena de personas con cerebrotes que intentan siempre explicar el universo. Así que prendamos otra vez la máquina del tiempo y vamos hasta 1803. Aquí conocemos al científico John Dalton, quien fue el primero en crear la teoría atómica. En esta teoría construyó algunos postulados, entre los que destacan los más importantes. La materia, es decir, todo lo que existe, desde tu cuerpo hasta tu celular, está compuesta por partículas muy pequeñas llamadas átomos, que son indivisibles y no se pueden destruir. Es decir, somos atómicos. El otro postulado importantísimo es que los átomos de un mismo elemento son todos iguales, mientras que los de elementos distintos varían en masa. En este postulado fue donde comenzó a trabajar en el peso atómico relativo. También
Dalton fue pionero en la idea de mezclar átomos. Pero para que no se aburran, se los ilustro como si Dalton fuera gamer y los átomos fueran Fortnite. Digamos que tenemos distintos bloques y personajes de Lego, y cada uno de estos bloques y personajes son átomos. Así que supongamos que agarro estos bloques naranjas y que este va a ser un átomo de carbono, y estos bloques morados de aquí van a ser un átomo de oxígeno. Dalton decía que podíamos mezclarlos, y al final quedaría un compuesto como este, un compuesto de varios átomos, y en este caso sería monóxido de carbono. Pero este modelo también es insuficiente. Los postulados de Dalton fueron revolucionarios, pero la tecnología de la época no le permitía ser preciso en el cálculo de las masas atómicas. Por ejemplo, Dalton pensaba que el agua era HO. Faltó mucho para poder llegar a la conclusión de que el agua en realidad es H2O. Después existió otro modelo de un señor muy didáctico llamado Joseph Thomson, quien quiso explicar el átomo como un pudín. Fue probablemente el modelo más exitoso de los mencionados, incluso descubriendo que existía una partícula con carga negativa llamada electrón. No obstante, también tenía sus fallas. Pero llegaría alguien más a resolver esto con el modelo atómico más conocido hasta la fecha, y es ese señor. Este maestro estuvo durante años experimentando en distintas formas, con la finalidad de poder explicar de manera correcta a los átomos. Y fue él quien nos dejó este modelo. Seguramente la han visto. Se ha usado en muchos lugares. Hay superhéroes con este símbolo, y no hay libro de química en el mundo que no lo tenga. Lo importante de este modelo es que propone por primera vez la existencia de un núcleo central dentro del átomo. También que la carga positiva de los protones es compensada con la carga negativa de los electrones que están fuera del núcleo. Ya sé. Estoy llegando a la parte en la que es muy difícil seguirme, pero les prometo que esto se pone bueno. Rutherford creó su modelo atómico a partir de descubrimientos que fueron un punto de inflexión para la ciencia moderna. Primero, descubrió el protón. ¿Y qué cosa es el protón? Pues es lo mismo que un electrón, pero con carga positiva y con unas 1840 veces mayor masa. Es como un electrón, pero pepudísimo. En 1913 aparece otro científico a decir que su modelo atómico es más chévere que los otros. Hablamos del señor Niels Bohr. Nuestro amigo Niels agarró el modelo de Rutherford y a partir de eso creó 3 postulados propios. El primero: los electrones describen órbitas circulares en torno al núcleo del átomo sin irradiar energía. En español, los electrones giran alrededor del núcleo y no tienen energía. Segundo, las únicas órbitas permitidas para un electrón son aquellas para las cuales el momento angular del electrón sea un múltiplo entero de donde es la constante de Planck. Ok, eso está medio difícil de traducir, pero ustedes quédense con esta idea. Y es que los electrones solo pueden girar u orbitar de formas determinadas, y no como les dé la gana. Y finalmente, el tercer postulado. El electrón solo emite o absorbe energía en los saltos de una órbita permitida a otra. En dicho cambio, emite o absorbe un fotón, cuya energía es la diferencia de energía entre ambos niveles. En idioma humano, significa que el electrón de un átomo solo absorbe energía en algunas ocasiones, pero no siempre. Eso estuvo bastante denso, ¿no? No se me aburran. Todo esto es necesario saberlo. ¿Por qué? Pues te lo contesto con un because. Guay, contéstame con un because. Yo te voy a decir because. ¿Entendieron esa referencia? Yo sé que sí. Básicamente, porque nos permite entender el mundo y aparte nos da pie para hablar de esto. El método científico. Es la manera en la que se estudian las cosas. Se trata de observar lo que se está estudiando y medirlo, y además sacar conclusiones. Así es como todos estos señores barbones descubrieron y desarrollaron sus distintos modelos atómicos. Al método científico no hay que temerle, porque en realidad es algo que aplicamos todos en distintos momentos y siquiera sin darnos cuenta que lo hacemos. Cuando algo nos interesa, por ejemplo,
lo observamos, lo medimos con nuestros propios recursos y sacamos conclusiones. Es más, desde niños ya podríamos decir que usamos el método científico en menor escala, pero lo usamos, ya que es nuestra manera de entender el mundo. Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan mejor. Esto es un vaso y contiene un líquido, ¿verdad? Bueno, digamos que tenemos que explicar los efectos de la sustancia que está dentro de este vaso. Primero, usamos un método de observación. Con la observación, intuyo que el vaso contiene una sustancia líquida. Mi siguiente paso va a ser ver los efectos de esa sustancia. Bueno, pues esta sustancia moja. Por lo tanto, confirmo que efectivamente es líquida. Ahora ya sé que todos ustedes me están diciendo que es agua. Hasta acá los escucho. Pero calma, calma, síganme el ejemplo. Porque llegó la hora de la parte clave. Es momento de experimentar. Si quiero demostrar que es agua, debo al menos hacer un experimento que sea universalmente replicable. En este caso, voy a beber de este líquido. Y si sabe a lo que yo conozco que es agua, pues no me queda opción que confirmarlo. ¡Ojo! Nunca experimenten consigo mismo. Esto es solo para científicos experimentados, así como yo. Efectivamente, es agua. Y eso es todo lo que sé sobre átomos y el método científico. Quiero invitarlos a utilizarlo en su vida diaria. No solo que es enriquecedor, sino que abre distintas puertas a conocimientos que probablemente no sabían. Así que todos los nombres que aprendimos hoy son importantísimos para la historia. Y eso que no hablamos de tipos como Einstein o científicas tan importantes como Marie Curie. Personas que revolucionaron el mundo científico y probablemente formaron el mundo que conocemos ahora. Pero bueno, es hora de dejar la ciencia a un lado e irme a usar mis átomos en una buena partidita. Los quiero, bye bye.